Buenos días a todos. Bienvenidos en esta oportunidad una vez más a esta su casa y la casa del Rey. Hoy es un día maravilloso y supremamente especial para glorificarlo una vez más. Hoy conmemoramos su resurrección porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida, pero también resucitó al tercer día y nosotros en su mano hoy somos más que vencedores. Ahí en tu casa, en el lugar donde te encuentres, junto a tu familia, por favor, dispón tu corazón y vamos a concentrarnos en Él, en la adoración, en la palabra. Qué bueno, porque hoy el Padre nos ha enviado un mensaje fresco, un mensaje que quiere llamarnos al arrepentimiento genuino. Pero para eso nosotros también debemos abrir las puertas de nuestro corazón y permitirle obrar. Por eso, allí donde tú estás, te invito a que alabes a Dios, lo exaltes, porque Él es digno de la gloria y de la honra. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único,
Gracias, Señor. Eternas gracias te damos. Por tu amor entregaste a Jesús. Él fue molido por nuestros pecados. Él llevó sobre sí el castigo por nuestra paz. En sus llagas nosotros somos curados. Gracias porque si juntamente con Él morimos, juntamente con Él seremos resucitados para la gloria de tu nombre. Hoy te pedimos que cada uno de nuestros corazones esté compenetrado contigo, Señor. Llévanos más profundo en ti, en tu realidad, en tu ser. Queremos disfrutar de tu presencia. Tú nos has constituido como tus hijos. Por eso nuestra respuesta es adorarte, alabarte. Nuestra respuesta es predicar tu palabra, Señor. Por eso hoy clamamos para que la palabra que nos has entregado, este mensaje, traiga revelación y entendimiento a cada corazón que lo escucha, Señor. Hoy te pedimos que tú nos hables de la manera más directa, concreta, específica, práctica a nosotros, porque queremos oír tu voz, Señor. Como hemos orado durante este tiempo, habla, Señor, que tu iglesia te escucha. Habla porque nosotros estamos atentos a tu voz y queremos seguir adorándote, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Que esas riquezas de pleno entendimiento que tú has destinado para tus hijos, hoy podamos nosotros hallarlos en tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ahí donde te encuentras, dale un fuerte aplauso al Señor, bendícelo, alégrate en tu Salvador, porque Él vive y vive en nuestro interior. Y vamos a prepararnos para la palabra del día de hoy. El Señor es maravilloso y hoy quiere hablarnos con esa seguridad que siempre lo realiza. La enseñanza del día de hoy se titula El color de la sangre de Cristo. El color de la sangre de Cristo. El evangelio de la salvación es el mensaje de un pacto sin igual, en el que el amor de Dios nos ha alcanzado a través del perdón en Cristo, para reconciliarnos con el Padre y constituirnos como sus hijos. Este amor del Señor es el que nos ha alcanzado. Puro, verdadero, perfecto, eterno, todopoderoso, misericordioso, incondicional, sacrificado, bueno, dulce y bondadoso. Este es el amor que nos ha alcanzado. Ahora y más adelante continuará restaurando la vida de millones hasta la segunda venida de Jesús. Sin embargo, este mismo amor del Señor, tal como lo caracterizamos previamente, también ha padecido y hoy en día padece el dolor más profundo de todos. El dolor por nuestros pecados. El dolor por el pago de la iniquidad de la humanidad y de nuestra rebelión. Por eso, esta enseñanza se titula El color de la sangre de Cristo, porque a través de ella el Señor nos llevará a entender una vez más que solo en el cuerpo y en la sangre de Jesús nosotros tenemos vida eterna, porque en Él hemos sido redimidos y sanados de toda opresión del enemigo. Él nos ha constituido como sus siervos para la eternidad. Pero también
ha sido titulada El color de la sangre de Jesús, esta prédica, porque el Señor quiere hacer visible lo que Cristo siente en su corazón al saber que su cuerpo fue molido en la cruz y su sangre derramada hasta la última gota por nosotros, y aún muchos no estamos preparados para su segunda venida. Al Señor le duele en su corazón que nosotros no seamos obedientes, que no seamos fieles cuando su llamado es santo y verdadero. Él ya tiene todo preparado en el reino de los cielos, absolutamente todo para ti, para mí, para sus hijos. Cristo fue y personalmente se encargó de esa labor. Por eso Él viene por una iglesia santa, redimida, justa, irreprensible. Dios desea que nosotros seamos hallados fieles en todas las cosas, y por eso hoy nos está llamando a que tengamos una transformación y un arrepentimiento genuino en Él. Él viene y su venida es inminente. Su juicio es santo y verdadero. Por eso hoy tú y yo, como iglesia de Cristo, debemos buscar su rostro y permitirle que perfeccione nuestro corazón. Hay 3 tipos de personas a las que Dios hoy les está hablando: personas que no lo conocen a Él, personas que lo han conocido y se han apartado, y personas que permanecen aún en su palabra. Y a los 3 les está diciendo: vengan a mí y prevalezcan en mi palabra, porque solo en Jesús hay salvación, porque solo en Jesús yo podré constituirlos al reino de los cielos, porque solo en mi Hijo hallarán descanso y paz para sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor es bueno y quiere hablarnos directamente, con palabras concretas. El Señor Jesús lleva en sus manos, en sus pies y en su cuerpo las cicatrices como consecuencia de la crucifixión. Él tiene las marcas del maltrato tan atroz que nosotros los hombres le causamos. Por eso nosotros, en ese llamado santo que Él nos hace, debemos permanecer en sus mandatos y vivir como Él demanda, por cuanto nosotros no vamos a menospreciar su gracia, no vamos a menospreciar su pacto. No fue en vano la muerte de Cristo, no fue en vano su padecimiento. Pero debemos ser conscientes de que cada día tomamos decisiones para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él. Debemos desarraigar por completo el pecado de nuestras vidas y tener una renovación en todas las cosas, porque así es como Dios verdaderamente obrará en nuestro corazón. Amén. Segunda de Corintios 5:21 es una palabra poderosa en la cual encontramos el corazón del evangelio. Y dijo el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo reitero: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Mira, para que podamos entender la revelación detrás de este versículo, debemos entender también que Cristo, siendo Dios, creador y fundamento del universo, se despojó
de todos esos privilegios y se hizo carne como nosotros. Al hacerse carne, vivió entre los hombres y nos enseñó cuál es la manera en la que debemos vivir para el Padre en un agrado continuo. Asimismo, Él tomó nuestro lugar, porque sin haber conocido pecado, sin haberse contaminado con la maldad, Él fue entregado como una ofrenda por nosotros. De esa manera hemos sido redimidos, santificados, justificados y constituidos como hijos de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él llevó el pago por nuestro pecado. Tú conoces muy bien que la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Nosotros, por causa de nuestra maldad, de nuestra corrupción, hemos merecido castigos como los que recibió Jesús. Pero tan grande es el amor y la gracia del Padre que permitió que Él tomase nuestro lugar. Aún en la cruz, Cristo no conoció pecado, no blasfemó, no se rebeló. Él fue entregado como un cordero sin mancha e inmaculado delante de Dios para que su ira fuese sobre Él. Y de esa manera el pago por el pecado vino al Salvador. En Él nosotros tenemos vida eterna. En Él tenemos sanidad y restauración. En Él nosotros somos libres. Siempre Él ha querido que nosotros gocemos. Él restituyó nuestro lugar como sus hijos y nos llevó al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo has hecho. Ahora, como la hablamos al inicio de la enseñanza y con el propósito de hacer gráfico este versículo, vamos a ir a continuación a esta parte del templo. Tenemos 3 copas en las cuales está representada la santidad de Dios, su pureza que es eterna, maravillosa y nunca cambia, la sangre de Cristo que tomó nuestro lugar porque Él se hizo humano para acercar el reino de Dios a nosotros, y lo que simboliza el pecado, lo que simboliza la maldición, la iniquidad. Todo eso que a través de Adán y del pecado entró a la humanidad, pero que en la sangre de Jesús ha sido purificado para que todos seamos hallados conforme a lo que Dios desea, que seamos santos como Él es santo. Para hacer este ejemplo que grafica también la crucifixión de Jesús, vamos a tomar en primera medida unas gotas del pecado. Y cuando Cristo fue crucificado y molido por nuestra maldad, se empezó a derramar la muerte eterna, las maldiciones generacionales, el pecado del mundo, toda la maldad y la iniquidad, la soledad, el rechazo, el menosprecio, la enfermedad, todo aquello que el enemigo había querido poner para destruirnos. Si tú ves, por ese pago que Cristo llevó, en su sangre se cargó esa maldad. Estas gotas pueden representar la vida de un ser humano y cómo lo ha hecho libre. Ahora imagínate que lo hace sobre tus seres queridos
y continúa derramando esa maldad. Su sangre ha sido trastornada. Su sangre santa, perfecta, sin ninguna contaminación, ha llevado ese castigo. Y ahora, imagínate que todo el pecado de la humanidad, de las generaciones, de las lenguas, de los pueblos, sin distinción, es derramada sobre la sangre de Jesús. De esa manera es que hoy en día la sangre de Cristo se encuentra por nosotros, por nuestro pecado. Espiritualmente, todo aquello que nosotros teníamos en nuestro interior y que debíamos pagar en una condenación eterna, hoy Cristo lo tiene en su sangre. Por eso, el llamado que Dios nos hace es a no menospreciar su pacto, a no ver por encima su gracia, sino todo lo contrario, a que verdaderamente tengamos una vida recta y santa delante de Él. Amén. Vamos a volver a la palabra. Es en el pacto de Jesús, en su muerte en la cruz, que nosotros tenemos salvación. Un ejemplo de lo que ha ocurrido espiritualmente lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En Números 21, versículos 4 al 9. Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Y dice la palabra: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Vamos a este ejemplo que es muy particular en la Escritura. De hecho, podría decirse que único, porque el mismo Señor, por causa del pecado de Israel, le pidió a Moisés que hiciese una figura de una serpiente para que ellos pudieran mirarla. A causa del pecado de Israel, que había recibido el maná y lo menospreció, que ya había visto a través de los espías la tierra prometida y tuvo temor, que continuaba renegando en contra de Dios y de Moisés, pues el Señor lo que hizo fue
ante el castigo y el arrepentimiento que tuvieron, dar una instrucción al profeta para que fuese elevado esa figura de la serpiente ardiente, y aquel que sufriera un ataque por parte de uno de estos animales no muriera, sino enfocándose, centrándose, viendo dicha figura, fuese sano. Pero la sanidad la otorgaba el Señor, no la figura. Lo que pasa es que esta representación viene a ser una señal y tipo de Cristo crucificado, quiere decir que fue levantado, y de la misma manera que centrándonos en Él tendremos sanidad y salvación. Si tú ves, el mismo Señor Jesús habló de este ejemplo que nosotros hoy estamos estudiando. Y si me acompañas en Juan 3, 13 al 21, encontraremos las palabras de Jesús, quien dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, que todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús mismo nos habló de que así como Moisés tuvo que levantar una figura, una serpiente ardiente, para sanar al pueblo por causa de su pecado y su desobediencia, Él mismo también sería levantado en la cruz y muerto, para que enfocados nosotros en Él, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, recibamos verdaderamente el mensaje de la salvación. Porque el Padre nos ha reconciliado con Él y no quiere que sigamos apartados en ninguna medida. El Señor desea que nosotros seamos limpios de todo pecado y toda contaminación, porque como lo hablamos al inicio de esta enseñanza, todo está preparado en el reino de los cielos. Todo está listo y la venida de Jesús es inminente. Por eso el llamado a que volvamos a sus fundamentos. Este ejemplo que hemos hablado, tanto de la serpiente, también a nosotros nos toca en la actualidad. Porque si tú ves, gran consecuencia de lo que hoy vivimos es por el pecado. Las pandemias, las guerras, las
contaminaciones, la destrucción misma de la creación ha sido por causa de nuestro pecado como hombres. Por eso somos tan frágiles, somos tan falibles. No solamente ahora, sino antes y después también lo seremos. Y necesitamos de Dios, necesitamos de Él, buscarlo de forma ferviente, apasionada y real, porque Jesús nos abraza en su amor eterno, perfecto, santo, todopoderoso, misericordioso, fiel, bueno, sacrificado. Él merece que nosotros le demos alabanza. Y en lugar de causar tristeza por causa de nuestra maldad, generemos una adoración que toque su corazón, que le agrade en todas las cosas, porque así nosotros cumpliremos con nuestro propósito desde la creación, que es glorificar su nombre. ¿Cuántos quieren glorificar ahí el nombre de Jesús? Dale un fuerte aplauso a Dios y dile: Señor, yo quiero glorificarte en todas las cosas. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios es maravilloso, es bueno, y su palabra siempre nos conduce por la senda de la rectitud. Ahí es cuando Él nos guarda de tropezar. Tito 2, 11 al 14 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. El deseo del Señor es que todos seamos salvos. Todos. Cristo murió por todos, por las mujeres, por los niños, por los ancianos, por los hombres, por todos, sin distinción. Él se entregó para que en su carne se pagara todo el precio por nuestra iniquidad, por la injusticia que vivía en nosotros. Ese ADN de Cristo Santo ha sido derramado sobre nosotros. Por eso ahora tenemos un linaje de reyes, de sacerdotes. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, llamados a predicar las verdades de Cristo, las verdades de Jesús. Quiero que volvamos por un segundo al versículo 14. Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio, Él se entregó, Él fue obediente en silencio, sin oponerse, sin insultar a nadie. Padeció, lo golpearon, lo escupieron, le jalaron la barba hasta que le sangró, le pusieron esa corona de espinos, lo azotaron, lo pusieron a cargar cruelmente la misma cruz en la que lo iban a matar. Lo atravesaron con una lanza, lo trataron de una manera horrible. Quizás las palabras no pueden llegar a expresar eso.
pero Él se hizo fiel a Dios. Se despojó de todo por ti y por mí. Que el Padre hoy nos conduzca a donde Él quiera, que Él nos lleve a lugares más profundos en su presencia y que podamos ser libres de toda la opresión, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en temor, en miedo, cargados, mucho menos en pecado, sino que gocemos y disfrutemos del pacto que Él estableció en Jesús. Amén. Ya que estamos hablando de la transformación que el Señor desea, porque eso es a lo que verdaderamente Dios nos está conduciendo, vamos a ir a un fundamento escritural en Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 24. Si lo tienes ahí, la escritura dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El primer verso que leímos nos dice: absténgase de toda especie de mal, de todo pecado, de todo lo que le desagrada a Dios, lo que es contrario a sus mandatos. Al no amarlo a Él sobre todas las cosas, al no respetar a nuestro prójimo y amarlo como a nosotros mismos, si nosotros permitimos que en nuestra vida haya mentira, haya fornicación, haya codicia, avaricia, maldad, falso testimonio, estamos quebrantando su ley, sus mandatos. Esa es la especie de mal a la que Dios nos está diciendo: tengan mucho cuidado, absténganse, apártense de eso, porque yo ya lo santifiqué en Cristo. Y en los versos posteriores hay unos secretos maravillosos que el Señor hoy nos está entregando. Y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. En Cristo Jesús Él ya nos ha santificado por completo. Amén. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira que en esta carta el Señor nos está hablando de que todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Todos, absolutamente todos, en ese ser unido deben ser hallados, aprobados, puros, irreprensibles cuando Jesús venga. Eso es lo que Dios desea. Hallarnos fieles, constantes en el Evangelio, cimentados de tal manera que demos frutos dignos de esa palabra que ha sido derramada por nosotros. Porque fiel es el que nos ha llamado. Él mismo nos ha santificado y nos santifica a diario cuando tenemos una comunión con Él. Pero para los efectos de esta enseñanza y la transformación genuina a la que el Señor desea que nosotros vayamos, vamos a ir nuevamente a este lugar del templo. Porque en este encontramos un árbol lindo que puede representar perfectamente nuestra vida. Mira, nosotros cuando vemos un árbol, generalmente observamos su tronco, sus hojas y sus frutos. ¿De acuerdo?
Así es nuestra vida espiritual. Porque existe el ser en espíritu, alma y cuerpo. Pero el enemigo, al querer atar nuestra vida, también pone oposiciones para que nosotros no podamos gozar de la libertad en Cristo. A los frutos que damos nosotros los ata con el pecado. Al tronco, que es nuestra alma, la va a atar con la rebelión. Pero mucha atención, que lo que no vemos, que son las raíces, los fundamentos de nuestra vida, los va a atar con iniquidad. Para ser un poco más gráfico, te pido que te concentres un momento en esta imagen, en este árbol. Tiene unas raíces muy profundas y muy bellas. Si nosotros no tenemos unas raíces fundamentadas en Dios y en la palabra, el enemigo siembra iniquidad. Esto es injusticia. Si nuestro tronco, que de alguna manera representa nuestra alma, no está en el Señor, va a tener rebelión, quiere decir desobediencia, terquedad. Y por último, las hojas, el fruto, que es nuestra carne, va a ser atado con pecado. Y todo lo que nosotros demos será malo. Por eso Dios desea hacer una transformación genuina. Y me permito hacer esto. Hasta el final, hasta la raíz. Dios quiere romper toda maldad que nos ha atacado. Así, gráficamente, hoy lo entendemos. La iniquidad son las raíces en nuestra vida que nos conducen a la maldad. La rebeldía, representadas en el tronco, es lo que sostiene o le da soporte a lo que más adelante dará a luz el pecado. Dios quiere que nosotros entendamos estas tres dimensiones de las cosas que nos pueden atar para que seamos libres por completo. Vamos a ir a la palabra para que te des cuenta que el mismo Señor habla de estas tres cosas con claridad. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, esto es Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia nos habla del pecado, de la rebelión y de la iniquidad. Y como el evangelio debe ser predicado integralmente, nosotros hoy debemos transmitir ese mensaje correctamente. Porque si recuerdas, la sangre de Jesús
ya llevó sobre sí toda nuestra maldad. Por sus llagas hemos sido curados. Más adelante vamos a ver eso. Pero volviendo a lo que estamos hablando y la figura del árbol. Si tú recuerdas, hay una frase que se escucha continuamente que dice: árbol que nace o crece torcido no endereza su tronco. Es un dicho popular y muchos lo entendemos por la dificultad que existe para que un ser humano cambie sus costumbres y sus hábitos, más cuando está en la carne. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros vemos que sí es posible que un hombre vuelva a renacer y enderece su tronco. Así como la iniquidad entró en el pecado de Adán, quiere decir en la injusticia y la maldad de la desobediencia al tomar el fruto que Dios había prohibido, y se transfirió a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, en Cristo también entró la salvación, porque por una vez y para siempre Él pagó el pecado por nuestra maldición, y de generación en generación Él también nos bendice. Así como Dios visita la iniquidad y el pecado de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, Él bendice la generación de los santos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos lo creen y se levantan allí en el nombre de Jesús? Porque nosotros no somos de esas personas que no enderezarán su tronco. Al contrario, en su palabra podremos tener diariamente una renovación para recibir dirección de parte de Dios, que Él nos diga qué debemos cambiar o ser transformados. Nosotros somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Y hasta que el alfarero no quiera o no desee o no diga, establezca que verdaderamente ha sido culminada la obra, nosotros continuamos en proceso. Pero fiel es el que nos llama, y como dice la palabra, Él es fiel y lo hará con nosotros. Él es fiel y lo hará con nosotros. Lo que sucede es que para que verdaderamente haya una transformación, nosotros también tenemos que morir. Sí, Jesús lo dijo: el que quiera seguirme y ser mi discípulo debe tomar su cruz y morir a diario. Nosotros debemos crucificar nuestra carne, nuestros pensamientos y los designios de nuestro corazón, para que únicamente se establezca la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para todos aquellos que la hayan. Amén. Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Si hacemos una lectura profunda, allí están incorporados en estos versículos la iniquidad, la rebelión y el pecado. Miremos. El primero es notorio cuando dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra terquedad, por lo que le sucedía al pueblo de Israel. Ser de dura cerviz quiere decir de no someterse a Dios, de no subordinarse a sus mandatos, al no presentar corazones humildes, sencillos, mansos, sumisos.
Esa es la rebelión de la que Dios nos está liberando. La terquedad es la que le da soporte al fruto. Continuamos, dice, molido fue por nuestros pecados. Quiere decir, por todo aquello que nosotros hacemos como obras de la carne que son infructuosas, Él pagó ese pecado. Te lo pongo en la siguiente situación. Si una persona en Colombia asesina a alguien, va a tener un castigo conforme a la ley penal y será enviado a la cárcel. Si una persona hurta, también tendrá una consecuencia en virtud del ordenamiento jurídico. Si golpea a alguien, si roba del patrimonio público, por poner unos ejemplos, hay una consecuencia cuando se comete un delito. Quiere decir, cuando una conducta o una omisión que nosotros realizamos quebranta la ley. Asimismo es el pecado, es un quebranto del mandato de Dios y tiene una consecuencia que es la muerte espiritual. Nosotros por nuestro pecado merecíamos, sí, lo merecíamos, pero Cristo tomó nuestro lugar. Como cordero inmolado, santo, Él se entregó por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí está una vez más ese mensaje de que en Él tenemos libertad, sanidad, redención. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la iniquidad. Esa es la iniquidad. Y es la raíz. En la imagen que te presentamos, la raíz era igual o más grande que el mismo árbol. Y si nosotros no identificamos las raíces de maldición generacionales, de injusticia, en nosotros podemos seguir dando el mismo fruto. Aun cuando Dios ya nos ha redimido, ya nos ha justificado, ya nos ha alimentado con su palabra y desea que seamos totalmente santos e irreprensibles. Amén. Esas tres dimensiones deben ser para nosotros reveladas y entendidas, porque así podremos ir a diario con el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, para que Él nos diga las cosas que nos están afectando y podamos recibir su libertad. Si nosotros nos arrepentimos y continuamente confesamos nuestros pecados, nuestra maldad, ahí hallaremos la sanidad, la libertad, el perdón. Únicamente Dios puede otorgar el perdón, nadie más. Únicamente Él puede liberarnos del pecado, nadie más. Únicamente Él quebranta el yugo de esclavitud que se establece en la iniquidad, nadie más. Por eso el proceso es con Dios, por eso la sanidad es de Él, por eso Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Santo es nuestro Dios, santo es nuestro Salvador, fiel, que su amor siempre nos sustenta, nos guarda y nos reafirma de que en su pacto nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, que en su pacto ya tenemos un lugar en el reino de los cielos, que juntamente con Él nos ha sentado en los lugares celestiales, que ahora como sus siervos debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que todos aquellos que no le conocen vengan a la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí, bendícelo y dale la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, hijo, hija de Dios, hoy tenemos que renovarnos en todo. Escúchame, debemos renovarnos en todo. El mundo ya no será igual. A partir de todo lo que estamos experimentando en esta situación, todo será diferente.
Todo va a evolucionar, va a cambiar. Incluso las costumbres, las formas de pensamiento, las prioridades, todo está mutando. Hay mucha gente que está viviendo esta transición en la carne, pero nosotros debemos vivirla en el único y verdadero fundamento del universo, en Cristo, en el Espíritu de Dios. Porque así es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Aquel que en su diario vivir, en su cotidianidad, ha experimentado cosas que le hacen daño, que siente, no sé por qué no me puedo liberar de eso. Bien sea borracheras, bien sea fornicación, pornografía, avaricia. Pídale a Dios que le dé entendimiento y revelación de la iniquidad. Porque nuestras generaciones pasadas fueron atadas con lo mismo. Y Dios tiene ya la respuesta para romper ese yugo de esclavitud. Te la pongo de la siguiente manera. Si queremos tener una renovación en todo, no podemos cortar únicamente los frutos y las hojas, porque volverán a crecer. No podemos solo cortar el tronco, porque puede volver a crecer. Si queremos tener una transformación genuina, debemos cortar la raíz de iniquidad. Pero ya no solo en nuestra fuerza, porque así será imposible. La Escritura dice que Jesús se entregó a sí mismo para hacernos libres de toda iniquidad, de toda maldición generacional. Él se manifestó hasta lo profundo de la tierra para deshacer las obras del enemigo. Jesús exhibió públicamente a todas las potestades y Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él clavó el acta de decretos que había en nuestra contra en la cruz y allí lo anuló. Allí Él se hizo dueño de nuestras vidas. Por eso en el Apocalipsis tú ves que el único que es digno de revelar el rollo de propiedad de la tierra y de la creación es Jesús, porque Él murió y nos hizo reyes y sacerdotes, un reino santo para Dios. En su resurrección ratificó su poder. Al tercer día Él vino de lo profundo de la tierra para darnos esa esperanza de la salvación. Así como Cristo murió, nosotros también tenemos que morir. Porque cuando morimos en Él, entregamos nuestra carne, nuestros deseos, nuestra voluntad. Él viene y trae vida. Él resucita en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Vamos a continuar con la palabra. Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mucha atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por Él, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No se trata simplemente de que haya un listado aquí de cosas que no podamos hacer, sino que el Espíritu Santo nos está dando un entendimiento para que nos guardemos, para que nosotros, viviendo en Cristo, tengamos el discernimiento y la capacidad de decir no o decir sí para glorificar el nombre de Dios. Si nosotros decimos no le doy rienda suelta a las pasiones de mi mente, a las pasiones de mi carne, buscando cosas que me destruyen, sino por el contrario, me humillo delante de Dios todos los días, doblo mis rodillas, pongo mi rostro en tierra y busco al Padre de la gloria para que me sustente y me guíe a través de su Espíritu Santo. Ahí estamos tomando la decisión correcta de decir: heme aquí, Señor, estoy preparado, buscando tu rostro, buscando tu palabra. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí, quiero permanecer fiel hasta la muerte, y aún en la eternidad te adoraré, porque tú eres el fundamento de mi vida. Así es que Dios quiere hallarnos. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia preparada. Dios viene por una iglesia que en todo caso es digna para el Cordero, para casarse con Él. Así Dios nos quiere hallar, como personas, como familias, como iglesia. Si en estas tres dimensiones Dios nos está hablando y debemos de hacer ajustes, es el momento de hacerlos. Ahora es la oportunidad. Ahora tenemos el tiempo. Si nosotros no atendemos el llamado de Dios, después será demasiado tarde. Sé que hoy Dios nos está hablando de una forma firme, directa, fuerte, pero es necesario para que nosotros valoremos. Cristo sufre, Cristo llora, Cristo ve su sangre contaminada por nosotros, y aún así quizás seguimos jugando a los cristianos, jugando a que le agradamos a Dios, cuando realmente únicamente lo honramos en nuestra boca y no en nuestros actos, cuando Él desea que nosotros estemos solamente en su corazón. Su amor que todo lo vence. Así como Gálatas 5:16 al 25, hay otra parte de la Biblia que debemos estudiar, pero la tarea será que nosotros lo buscaremos en la intimidad. Te lo voy a dejar, y después de esta enseñanza, incluso en los días, en las semanas postreras, Dios nos traerá revelación a través de estos dos. Colosenses 3:5 al 13, Gálatas 5:16 y Colosenses 3:5 al 13. Porque Dios nos está diciendo: hagan morir todo lo terrenal en ustedes, hagan morir todo lo pecaminoso, absténganse de toda especie de mal, para que sean hallados irreprensibles en mi venida. Ahí Dios nos llevará a cortar esas raíces. Pero así como cuando tú vas a obtener madera del bosque, debemos perseverar.
Tú no cortas todo de una sola vez, más si lo haces manualmente. Es necesario que lo hagas momento a momento, en el tiempo de Dios, siendo perseverante. Así como el perdón debe ser ejercido todos los días, y por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así nosotros debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. Como siervos, como iglesia, sabemos que tenemos una gran responsabilidad, y es entregar las almas a Dios y presentarnos nosotros también ante Él como Él desea. Que ese momento en el cual Dios establezca su reino en nosotros permita que seamos hallados como Él desea. Sé que he sido insistente y recurrente en esta misma palabra, pero así Dios lo ha puesto en mi corazón. Y me pidió que de la manera en que Él había entregado el mensaje, así de la misma manera se entregara íntegro. Todo lo estamos haciendo por causa de Jesús, porque en Él nosotros tenemos victoria, porque en Él tenemos esperanza. Suyo es el reino, suyo el poder, la gloria, la honra, la riqueza, la sabiduría, la alabanza. Todo honor le pertenece. Todo, la tierra, los mares, la creación, todos los seres humanos le pertenecemos. Que nosotros verdaderamente disfrutemos de ese reino de los cielos y no de la condenación. Porque así como todo está preparado en el reino de los cielos, también existe un lugar de tormento eterno al cual Dios no quiere que nosotros vayamos. Amén. Ya para ir terminando la enseñanza, vamos a ver las palabras del apóstol Pablo, porque en él nosotros podemos ver un ejemplo de una transformación genuina en el Señor. Gálatas 2, 20 al 21. Gálatas 2, 20 al 21 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo entendió que era necesario afligir su carne, entregarla en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de nuestro llamado. Morir a esos deseos de la carne, como Dios hoy nos lo esté revelando a cada uno, y crucificarlo, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, su palabra en nosotros. Rompí la hoja, rompí el árbol, pero Dios renace una esperanza de vida nueva en nosotros. Eso sucede cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados, descendemos a las aguas y dejamos una vida pasada y renacemos levantándonos en Cristo para una vida espiritual en Él. Ya podemos gozar de una reconciliación con el Padre. Ya no estamos separados de Él. Ya no debemos experimentar rechazo, menosprecio, vivir enfermedad, pobreza o ruina, y mucho menos estar supeditados a la esclavitud del pecado y de la iniquidad. Él desea que nosotros gocemos de los mismos privilegios que Cristo ha gozado, y que seamos tal cual como dice el libro de Salmos en el capítulo 1. Salmos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios desea que seamos bienaventurados.
Bienaventurados. Si lo tienes allí, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados cuando nos abstenemos del pecado, cuando no vivimos en el consejo de los malos, cuando no caminamos con iniquidad, cuando no nos sentamos en orgullo y en prepotencia pensando que somos autosuficientes, sino todo lo contrario, cuando morimos y en la palabra que Cristo ha sembrado en nosotros nos deleitamos de día y de noche, porque el Espíritu Santo envía el agua de vida. Ahí tenemos un fundamento, unas raíces buenas, un tronco correcto, y damos unas hojas y un fruto, tal como lo dice. Seremos plantados como árboles en corrientes de aguas o junto a corrientes de aguas, que damos fruto en su tiempo, que nuestra hoja no cae. Quiere decir que permanecemos, porque el que permanece en Dios siempre será libre y todo lo que hace prosperará. Dios nos está hablando de una prosperidad espiritual. Las bendiciones que Él ha preparado, ni siquiera nosotros las entendemos muchas veces. Son tan ricas, tan maravillosas y sublimes, que Él nos las va otorgando en su debido tiempo. Iglesia amada, el color de la sangre de Jesús hoy nos muestra que sobre ella está el pago por nuestro pecado, que somos libres. Dios demanda de nosotros una entrega total. Dios quiere que nosotros le amemos, pero más allá nos abre sus brazos para que estemos seguros en Él. Abraza hoy a tu Señor. Lo que nos hace daño, dejémoslo a un lado. Ya entendimos hoy escrituralmente de que de todo hemos sido libres en Jesús. Él no lo merecía, pero aún así lo pagó por nosotros, por amor. Por amor. Él nos quiere ver como esos árboles bienaventurados, que siempre están sustentados en el río de su gloria, que sus raíces son profundas en el río de su santidad, que aunque venga el invierno, el verano, el otoño, cualquiera de las estaciones, permanece en su Señor. Sus hojas no caen y su fruto da tiempo, y su ser da fruto en su debido tiempo. Que seamos prosperados en todas las cosas como Él desea. Yo te invito a que te pongas en pie y vamos a adorar al Señor, vamos a alabarlo, vamos a darle la gloria, porque su preciosa sangre nos ha redimido, su preciosa sangre nos ha santificado. Santo, santo, santo. Dispón tu corazón, dispón tu corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El Espíritu Santo te va a tocar ahí donde tú estás. Él rompe las barreras, las fronteras. Preciosa sangre se derramó. Tu preciosa sangre se derramó por nosotros. Te alabo, Señor. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús,
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros nos levantamos hoy como tu pueblo, como tus hijos, y testificamos de tus grandezas. Gracias, Señor, porque entendemos que en el pacto de Jesús tú consumaste la obra una vez y para siempre. Es perfecto, completo y único tu pacto, el sacrificio en Jesús. Destruye, Señor, en nosotros toda maldad. Arranca de nuestro corazón toda raíz de iniquidad, toda raíz de injusticia, de rebelión, de desobediencia, de rechazo. Nosotros no somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, somos libres en Jesús. Nuestra familia es libre en Jesús. Somos tus hijos, Padre. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias porque en tu muerte, en tu resurrección tenemos vida eterna. Gracias porque tú nos reconciliaste hoy, nos llamas tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Establece tu reino, tu justicia en nosotros y darnos ese privilegio, Dios, de gozarnos en ti siempre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Gracias nuevamente por estar allí detrás de la pantalla. Bueno, frente realmente. Escuchando el mensaje que el Señor ha traído para nosotros. Gracias porque juntos somos más fuertes. Porque la iglesia se mueve y está más viva que nunca. Gracias porque en el Espíritu de Jehová
Este mensaje será transmitido a muchas generaciones. Cuando tú rompes y quebrantas el yugo de esclavitud a través de Jesús, tus generaciones son benditas de ahí en adelante. Eso es lo que Dios desea. Gracias, porque en el color de la sangre de Jesús entendemos el valor. Su pacto no fue en vano. Su pacto no fue en vano. Nosotros no desistimos del Señor. Él nunca desistió de nosotros. Él nos ha amado y estamos en Él. Y por último, Él me pidió que te confesara o te recordara aquella palabra que dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. El Señor ya estableció la paz en nosotros a través de Jesús, porque su paz vence toda adversidad, porque su paz vence todo aquello que el mundo quiera establecer, el enemigo, porque en la paz de Jesús toda cosa terrenal fue destruida. Su paz, su reino, su luz que irradia todo y lo consuma todo. Muchísimas gracias, les bendecimos, les amamos en Cristo Jesús. Que estén muy bien.